Para el doctor Carlos Sandoval García, explicar las representaciones sociales que se tejen en la vida cotidiana de la gente ha sido la pregunta que le ha acompañado desde que inició sus estudios universitarios y le ha permitido trazar su ruta académica de 30 años en las ciencias sociales, particularmente en las ciencias de la comunicación social. Cuando yo entré a la comunicación, como posiblemente es ahora, prácticamente 30 años después, hay una pregunta que sigue siendo posiblemente la pregunta más interesante, ¿verdad? Y es cómo los mensajes o los discursos de los medios de comunicación tienen incidencia en la vida de las personas. Y a mí me interesaba muchísimo cómo ese engarce entre los mensajes de los medios y la vida cotidiana ocurría o ocurre, sobre todo con los sectores que podríamos llamar los sectores mayoritarios o los sectores trabajadores, que por lo demás son mayoría prácticamente en cualquier sociedad y de los cuales pues se habla muy poco. Eso me lleva a hacer estudios de maestría sobre la vida cotidiana de trabajadores de la construcción y trabajadoras de la maquila que logro hacer en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO en México, hace justo 20 años. Es un recuerdo muy agradable. Estamos hablando de hace unos 20 años, poco más quizá, cuando llegó Carlos de Costa Rica a Guadalajara a hacer su maestría en comunicación con nosotros. Un hombre muy serio desde entonces, como siempre ha sido, muy dedicado, muy responsable. Y lo que no parecía al principio y que después fue dando evidencias muy claras fue que era de un trabajo intelectual muy brillante, muy importante, lo cual es un gusto enorme regresar a revisar esos expedientes. Cuando estoy haciendo el trabajo de campo de la tesis de maestría allá en Granadilla, en Curridabat, me encuentro que la cuadrilla era una cuadrilla inolvidable. Eso ocurrió exactamente hace 20 años, porque digamos que una tercera parte eran salvadoreños, el otro tercio eran nicaragüenses y el otro tercio eran costarricenses. Y aquello era una especie como de parlamento centroamericano de verdad. Un estudio de comunicación que integraba, por una parte, el modelo de representaciones sociales y por otro, un acercamiento etnográfico muy cuidadoso, muy fino. Esos, digamos, recursos que venían más de la antropología y que entonces empezábamos a tener contacto con ellos desde los estudios de comunicación. Él fue uno de los estudiantes que más impulsaron ese desarrollo y demostraron con su trabajo que era muy útil y muy necesario. Y de alguna manera aquí nosotros podríamos decir que hay un buen resumen de lo que es la Costa Rica contemporánea, sobre todo la Costa Rica urbana, ¿verdad? Es decir, tenemos los sectores cuyos niveles de vida son más altos en el oeste de San José, particularmente en Escazú y Santana, y posiblemente tenemos la comunidad más grande y más empobrecida de San José. Se estima que más o menos pueden haber unas 25.000, 26.000 personas viviendo acá en la Carpio. La certeza sobre la creciente y compleja desigualdad que se venía dibujando en Costa Rica lo llevó a poner su énfasis de investigación en la exclusión social, la marginalidad y cómo éstas se expresan con toda claridad en las personas migrantes. El trabajo que yo empecé con la migración da lugar a una serie de historias que se publicaron con el título de Cómo me siento en Costa Rica y que luego dieron origen al libro que se publicó justamente en el año 2002, hace 10 años, que se llama Otros amenazantes. Yo diría que la autobiografía es como un puente entre la investigación y la comunicación. Básicamente la idea detrás de la autobiografía es que quizá lo que es fundamental en comunicación es escuchar. Y la autobiografía es una herramienta para favorecer la escucha, sobre todo de aquellos que usualmente no son escuchados. Bueno, quizá una de las tareas más complicadas o más retadoras en ciencias sociales es cómo lograr que lo que hacemos en ciencias sociales tenga alguna consecuencia práctica en términos de las decisiones del Estado, ¿verdad? Y de las políticas del Estado. Uno de los campos complejos de esa relación entre políticas públicas
investigación y políticas públicas sin duda es migración, ¿verdad? Y la verdad termina demostrando que muchos de los argumentos esgrimidos por el doctor Sandoval terminaron teniendo mucho peso. Pero creo que aquí hay también una situación de contexto histórico. Una cosa es el texto y otra cosa es el contexto. El texto hecho, escrito y colectivizado mediante la obra de don Carlos Sandoval tuvo también un contexto importante que fue el proceso de reforma a esa ley de migración, proceso que nos llevó justamente a combatir esa legislación mediante una legislación muy distinta, muy diferente, que implicaba cambios significativos en el ejercicio del derecho migratorio en Costa Rica. Es claro que la importancia del trabajo que ha hecho Carlos Sandoval en particular en el ámbito de las ciencias sociales es fundamental. Específicamente la parte que yo más conozco de su trabajo de investigación, que ha sido muy amplio, es en el término o en el ámbito de los derechos de las personas migrantes, de los temas de las migraciones, de la percepción, del imaginario que se genera en la población costarricense sobre el tema de las migraciones, que pues culminó en una etapa con su famoso libro Otros Amenazantes, ¿verdad? Que es un libro pionero, yo diría paradigmático en este tema en Costa Rica. Su trabajo académico e intelectual ha servido de base para numerosos proyectos que buscan ser un apoyo concreto y práctico para que las personas migrantes en Costa Rica accedan a mejores oportunidades, derechos y condiciones de vida. Don Carlos, con el trabajo, pues se ha posesionado de un lugar en la comunidad en que realmente es la única, siento yo, que es el único medio que no ha venido a explotar lo que hay en la comunidad. Sencillamente sí, es cierto, y las personas han participado, pero de alguna manera, se les ha regresado lo que ellos han aportado. Entonces, siendo las cosas así, yo podría decir que hemos aprendido, hemos crecido, hemos participado, mucha gente se ha motivado, ha perdido la vergüenza famosa que la gente dice, ay, no, es que a mí me da pena escribir, es que a mí me da pena contar, ay, no. Pero entonces eso se ha ido trabajando de una manera tan sutil que realmente cuando menos han acordado, todos están participando. Y ya no se diga con los folletos informativos para los derechos de los migrantes. Es una forma bastante crítica, pero asertiva.